Quiero pasar a hacer ahora referencia a importantes acuerdos de Consejo de Gobierno que precisamente hoy ha analizado dos proyectos de ley concebidos para avanzar en la calidad democrática. Me refiero a los proyectos de ley de buen gobierno en incompatibilidades de altos cargos y la ley de transparencia. El primero se acaba de aprobar en Consejo de Gobierno, será remitido a la Junta General para su tramitación parlamentaria, y el segundo ha sido enviado ya al Consejo Consultivo. Una vez que recibamos el dictamen correspondiente, también será remitido al Parlamento. Bien, como ustedes saben, en todo momento les anunciamos la intención del Gobierno de Asturias de no solo presentar, no solo en la elaboración participativa de ambos proyectos, Ley de Transparencia y Ley de Buen Gobierno, sino que les dijimos en todo momento que estas dos leyes iban a tener una tramitación en paralelo. Es decir, que el hecho de haber decidido en un momento determinado dividir los ámbitos de cada una de las leyes y que cada una tuviera su propia personalidad, puesto que consideramos que la Ley de Transparencia tiene un contenido suficientemente amplio como para ir separada de Buen Gobierno. Dense cuenta que va la evaluación de las políticas públicas, la participación, también el acceso a la información pública y la publicidad activa. Es una ley de transparencia. Nos parecía que era necesario distinguir, singularizar las dos leyes por la importancia y por la trascendencia que tienen cada una de ellas. Y el compromiso del Gobierno de Asturias lo hemos cumplido, no solo en la elaboración, deben tomar como referencia la aprobación de la normativa estatal el mes de diciembre, y que no hemos parado ni un solo minuto, tanto en el proceso de participación como en el proceso de elaboración formal de las leyes, una vez se ha aprobado la normativa, fue aprobada la normativa estatal. Pues bien, hemos cumplido la palabra y hemos cumplido también en la tramitación paralela. En este momento, la única diferencia en la tramitación de ambos proyectos de ley es que, en referencia al proyecto de ley de transparencia, tiene que ser enviado al Consejo Consultivo del Principado de Asturias. El Consejo de Gobierno ya lo ha hecho y, por lo tanto, en cuanto recibamos el dictamen del Consejo Consultivo, que esperemos además que sea en un breve plazo, se aprobará por parte del Consejo de Gobierno. Y la Ley de Buen Gobierno, que no necesita en este caso de informe del Consejo Consultivo, la hemos traído ya porque considerábamos que no tiene en este caso ningún sentido tener que esperar 2, 3 o 4 semanas a recibir el informe de la otra ley. Por lo tanto, estará a disposición en las próximas horas, en los próximos días, de los grupos parlamentarios. Y como saben, todos los sondeos de opinión reflejan un descontento generalizado con la política y los políticos. No entro ahora en el porqué. Se pueden arguir muchas explicaciones relacionadas con la gestión de la crisis, con los casos de corrupción u otras posibles causas. Me limito a constatar un hecho. Frente a esta situación, quienes tenemos responsabilidades políticas hemos de empeñarnos en recuperar y afianzar la confianza en las instituciones. Una de las mejores maneras es teniendo, como dijo nuestro presidente, bolsillos de cristal. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son rasgos propios de cualquier democracia avanzada. Queremos que los asturianos puedan conocer en todo momento en qué y cómo se gastan los recursos públicos, que conozcan el patrimonio de quienes les gobiernan, que puedan opinar y participar, que puedan hacer propuestas. Cualquier ciudadano puede conocer ya hoy la nómina y el patrimonio del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno. Pero con estos dos proyectos de ley vamos mucho más allá. Si son aprobados por la Junta General, como esperamos, homologaremos a Asturias con cualquier democracia europea avanzada. A estas alturas puedo asegurar que ningún otro gobierno ha hecho tanto por la transparencia y la rendición de cuentas como este Ejecutivo. Apenas 3 meses después de haber iniciado el mandato, la página web del presidente del Principado ya publicó el patrimonio del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno. Solo otras 4 comunidades, Galicia, Navarra, Castilla y León y La Rioja, publican este tipo de datos. Madrid solo hace pública la declaración de bienes de su presidente. Posteriormente, en marzo de 2013, se puso en marcha el portal de transparencia, que ofrece el 90% del total de datos que exige el índice de transparencia de las comunidades autónomas. La elaboración y aprobación, si la Junta así lo considera, de las leyes de buen gobierno y transparencia consolidará el avance de Asturias hacia la calidad democrática. Les detallo muy brevemente algunas de las novedades previstas en ambos proyectos, que tienen 22 artículos, 4 capítulos y diversas disposiciones. El proyecto de ley de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos se asienta sobre 7 principios: integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad,
accesibilidad y lealtad institucional. Además de definir lo que se considera alto cargo, el texto incluye un catálogo de infracciones que amplía las que recoge la norma estatal. El anteproyecto autonómico incorpora también infracciones y sanciones en materia del régimen de incompatibilidades, pero para mayor claridad unifica el régimen y el procedimiento sancionador en uno solo. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación, mientras que las muy graves y graves lo serán con la destitución del cargo público, la inhabilitación para ocupar los cargos públicos durante un periodo de 5 a 10 años o la pérdida del derecho a percibir cualquier tipo de indemnización tras haber sido destituido. El proyecto de ley de transparencia, por su parte, se fue elaborando de forma simultánea a la ley nacional, el 19, en este caso aprobada el 9 de diciembre, que en su mayor parte constituye normativa básica. Como novedades respecto a la legislación estatal, la normativa autonómica va a incluir, como les decía antes, 2 títulos específicos sobre evaluación de las políticas públicas y participación ciudadana, respectivamente. Y también va a incorporar novedades importantes. El Consejo de Gobierno aprobará en cada legislatura un plan estratégico de transparencia que incluirá todas las medidas dirigidas a promover y desarrollar la transparencia administrativa en nuestra comunidad. El Gobierno creará además un distintivo para reconocer a aquellas entidades e instituciones que destaquen por la aplicación de políticas de transparencia. En el ámbito organizativo también hay cambios. Se crea un Consejo Asesor de Transparencia, un órgano independiente que se adscriba al Consejo Consultivo encargado de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información. Son 2 proyectos muy importantes, claves para asegurar la calidad democrática. Por lo tanto, hago ya mismo una llamada al consenso. Cuando se trata de proyectos de ley que afectan a las reglas del juego, como es este caso, este Gobierno buscará siempre acuerdos parlamentarios amplios. Hablamos de 2 proyectos que se convertirán en hitos en el desarrollo legislativo autonómico y que facilitarán la participación ciudadana y pueden ser cortafuegos eficaces contra la mala y irresponsable gestión de los recursos públicos, contra una mala o irresponsable gestión. Son 2 leyes necesarias y no concebimos que discrepancias técnicas al margen puedan ser rechazadas por alguna fuerza parlamentaria. Bien, en la nota de prensa se les dará más detalle con respecto a la ley que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy y que ha aprobado también remitir a la Cámara, a la Junta General del Principado. Les hablé de 4 capítulos. En este caso, en su primer capítulo, se habla del objeto de la ley, del ámbito de la aplicación. En el capítulo segundo, principios de conducta, y donde se tipifican también las infracciones. Algunas comunidades autónomas tienen un código ético, un código de comportamiento. En Asturias vamos a tener ese mismo código, pero con un rango de ley. Y en el capítulo tercero se habla del régimen de conflicto de intereses y el régimen de incompatibilidades. Y por último, en el capítulo 4, de los órganos competentes, del procedimiento sancionador y el catálogo de sanciones previstas en la ley. Quiero también hacer referencia a una cuestión que creemos importante. Solo otras 3 comunidades autónomas tienen en estos momentos una legislación específica en materia de buen gobierno. Son las comunidades de Baleares, La Rioja y Extremadura. Como les decía antes, además de ajustarnos a la normativa básica estatal, que ustedes saben que tuvo un recorrido parlamentario muy amplio, como 1 año y medio aproximadamente, y tuvimos que esperar a ese momento para poder desarrollar formalmente todos los procedimientos de elaboración de ambas leyes. Además de ajustarnos a esos contenidos, recogemos en este caso un ámbito mayor de aplicación de ambas leyes y orientamos esos principios de buen gobierno que tienen que ver con la eficacia, que tienen que ver, en todo caso, con principios éticos que vienen recogidos en el articulado de la ley. Les hablé antes también de las posibles sanciones. Bueno, van a tener ustedes más información y, en todo caso, vamos a tener también la oportunidad de que la propia ley pueda enriquecerse en el debate parlamentario y que Asturias cuente pronto tanto con la aprobación de la Ley de Buen Gobierno como la Ley de Transparencia. La ley tendrá un desarrollo reglamentario, ya le digo, son 22 artículos, que son varias disposiciones adicionales. Tendrá un desarrollo reglamentario tras su aprobación, contempla 6 meses para poner en marcha, para poner en funcionamiento, pero ya la propia ley detalla en alguno de sus artículos, detalla la organización y detalla en este caso cómo se va a realizar la instrucción
de cada uno de los casos en los que se pueda incumplir la práctica del buen gobierno o que se pueda, en este caso, lesionar esta ley. No entra en el detalle del propio procedimiento de manera minuciosa, pero sí establece, por ejemplo, que cuando los altos cargos afectados, en este caso por incumplimiento de incompatibilidades, incumplimiento de rendición de cuentas, incumplimiento de los principios de buen gobierno, será en cada caso el titular de cada consejería quien deberá imponer esa sanción. Si fuera miembro del Consejo de Gobierno, deberá ser el propio Consejo de Gobierno. Pero bien, se detalla en la ley el procedimiento, se detalla en cada caso, dependiendo si son altos cargos o son miembros del Consejo de Gobierno, y después, bueno, pues queda también pendiente del desarrollo reglamentario de los decretos que deben acompañar a esta ley. No obstante, ya le digo que ya se indica el procedimiento y se indica que serán los titulares de las diferentes consejerías cuando sean altos cargos de su ámbito o, en este caso, altos cargos o directivos de las empresas públicas. La ley establece también un papel importante, en este caso, a la consejería competente en materia de buen gobierno, también en todo ese proceso, de investigación y todo ese proceso sancionador. No obstante, faltaría por desarrollar los decretos de la propia ley, pero ya se apunta ahora en las personas, en el ámbito de aplicación de los altos cargos, digamos, en qué órgano, en qué ámbito debe decidirse cada cuestión. Lo que sí contempla además la ley es la remisión a la Junta General del Principado y también la información, en este caso por parte de la Consejería de Presidencia competente en materia de buen gobierno. Sí contempla un informe trimestral al Consejo de Gobierno sobre las incompatibilidades de altos cargos, sobre el cumplimiento de la ley, y también contempla la remisión a la Junta General del Principado de la memoria anual de todas y cada una de las incidencias que pudieran ocurrir en el desarrollo de la propia ley. La ley no entra en el detalle específico, pero incluso uno de los artículos de la ley habla de que no se aceptarán o impone que no se aceptarán regalos más allá de los usos o las costumbres sociales, ¿no? Bueno, no se determina en este caso, hay una normativa básica estatal, pero en todo caso ya le digo que el propio articulado ya habla de que no se aceptarán regalos, dádivas o cualquier tipo de favor, en este caso más allá de los usos sociales o de las costumbres. Bien, puede que eso tenga un desarrollo posterior, pero ya le digo que hay un artículo que ya de forma explícita, digamos, prohíbe aceptar cualquier tipo de regalo, cualquier tipo de favor, ya le digo, pues, más allá de un uso social o más allá en términos razonables, que creo entender que incluso legislación estatal o algunos códigos de buen gobierno establecían unas limitaciones incluso del propio valor, ¿no? De 60 euros, creo recordar en algunos casos, pero bueno, hay variedad en este caso en las legislaciones autonómicas. Probablemente eso deba llevar un desarrollo reglamentario, pero en todo caso ya la propia ley establece taxativamente que no se aceptarán efectivamente. En este caso, como usted sabe, cada formación política desarrolla su propia o tiene su propio umbral para los casos a los que usted menciona. Lo que sí establece taxativamente la ley es que en cuanto se tenga conocimiento de cualquier posible irregularidad, de cualquier posible incumplimiento de la ley, debe ponerse en conocimiento de la Administración Judicial. Y es más, por eso le decía antes que incluso establece como falta grave y falta muy grave el hecho de no comunicar a la autoridad judicial, a la Fiscalía, al órgano competente, en su caso, cualquier tipo de irregularidad de la que se tuviera conocimiento. Bien, incluso, aunque no voy a hacer referencia desde luego a casos concretos, pero le decía antes a su compañera que en el momento en el que se abra un procedimiento judicial, el procedimiento interno, el procedimiento de sanción de buen gobierno se paraliza en tanto en cuanto no hubiera esa resolución judicial, y después, evidentemente, continuaría ese procedimiento. Pero
es de toda lógica que si hay algo que en este caso está en curso en un proceso judicial, tenga la prioridad absoluta, y lo que tiene que hacer en este caso el Gobierno, la Administración, es facilitar toda la información, poner todos los medios disponibles, acatar las resoluciones judiciales y después, posteriormente, pues seguir con el expediente y con la sanción, en este caso, si la hubiera que imponer, la sanción que hubiera lugar.